En el video de hoy te voy a dar un par de consejos para inducir el enraizamiento de esas lechugas que podés conseguir directamente en el mercado para que le podamos sacar semillas. Vamos a tener que lograr un equilibrio de humedad para que el tallo no se pudra, pero que nos estén generando nuevas raíces, porque esto es muy importante para que la planta no se deshidrate durante todo este proceso de enraizamiento. Y vamos a ver un poco de anatomía de estas plantas de lechugas cuando las compramos directamente del mercado. Vamos a notar que todas estas plantas tienen un tallo muy compacto basal y por abajo una raíz principal que se va a ir ramificando hasta que se lleguen a formar todos los pelos absorbentes. Y como el productor le va a cortar toda la raíz principal, va a ser nuestro trabajo tratar de lograr de generar nuevas raíces laterales para que la planta salga adelante. Cuando las plantas de lechuga están muy jóvenes, vamos a encontrar que el tallo está muy comprimido y van a salir todas las hojas desde la base para formar la típica planta de lechuga que compramos en el mercado. Y por acá arriba es donde tenemos todas las yemas que el día de mañana le van a dar origen a todas las flores. Y una gran pregunta es ¿cuál es la planta que nos conviene comprar? Y vamos a ver que existen distintos casos, pero por ejemplo en este, si bien la planta está bien formada, pero fíjate que por abajo no tenemos nada de tallo. Solamente nos van a quedar estas hojas sueltas que no van a estar produciendo raíces y a su vez, si queremos conservar esta planta por más tiempo, como no tiene el tallo principal, estas hojas se deshidratan y la planta se va a terminar deshidratando. Entonces, vamos a buscar una planta que tenga un tallo bien diferenciado, en donde vamos a ver que todas las hojas están unidas al mismo tallo, porque de este tallo es donde van a estar saliendo todas las nuevas raíces. Para empezar todo este recultivo, le vamos a sacar todas las hojas basales, porque esto nos va a ayudar a que la planta no se deshidrate y que esté generando las raíces lo antes posible. Vamos a tratar de lograr que el tallo nos quede de esta forma, con aproximadamente unos 2 o 3 centímetros de tallo visible, porque es por el sector donde van a estar saliendo todas las nuevas raíces. A este cultivo lo vamos a hacer en frascos y como sustrato vamos a buscar alguno que sea inerte, que no se degrade con la humedad de los riegos y por ejemplo podemos estar usando vermiculita, perlita y en este caso que sea lo más gruesa posible y por otro lado, y es la que voy a usar hoy, es la arena gruesa esta porque me va a permitir tener muchos espacios de aire y que la raíz pueda estar creciendo sin que se estén pudriendo. Antes de usar cualquiera de estos sustratos, te voy a recomendar que los laves con agua para eliminar cualquier exceso de sal que puedas llegar a tener, porque esto va a ser muy perjudicial para todas aquellas raíces que empiecen a salir del tallo y que se encuentre con exceso de sales. Una vez que tengo el frasco lleno de arena, lo voy a completar con agua y la voy a sacar porque de esta forma me voy a asegurar tener la humedad necesaria para todo este crecimiento. Hacemos una pequeña perforación, aproximadamente del tamaño del tallo que estuvimos dejando por abajo de estas plantas de lechuga, y lo vamos a enterrar, pero es muy importante que estemos apretando bien todo el tallo por los alrededores, porque vamos a necesitar que esta planta de lechuga esté bien estabilizada, porque si se nos llega a mover durante todo este periodo de enraizamiento, como las raíces van a ser muy pequeñas, cualquier movimiento que le podamos llegar a hacer se van a terminar quebrando y le va a costar mucho más a la planta poder salir adelante. Y en el caso de las lechugas que vienen de hidroponía, vamos a notar que tienen todas las raíces muy bien desarrolladas y también las vamos a poder cultivar directamente en la tierra. El consejo que te voy a dar es que también le saques alguna de las hojas que tiene y si llegas a ver raíces que están como podridas, que están muy blandas, se las termines sacando. Porque en este caso particular vamos a tener que adaptar una planta que crecía con mucha agua a un ambiente que ahora va a ser totalmente terrestre. Ya sea el caso de la lechuga que hicimos al inicio o de una lechuga que viene directamente de hidroponía, las vamos a dejar en un lugar que tenga una buena sombra, que no le dé el sol y que no sea un ambiente seco. Porque más que nada, en todo este primer caso, donde no tenemos las plantas de lechugas enraizadas,
cualquier corriente de aire que esté muy seca o por ejemplo el sol directo las va a terminar deshidratando y es muy probable que no lleguen a dar nuevas raíces y se terminen muriendo. A medida que vaya pasando el tiempo, vamos a empezar a ver, y más que nada por la parte basal del frasco, que empiezan a aparecer todas las raíces. Esto es totalmente normal porque siempre van a ir en busca del agua. Y para hacer el riego, vamos a ver que cuando tengamos el sustrato que se secó de la mitad para arriba, le volvemos a hacer un pequeño riego para aumentar muy poco la humedad, porque si dejamos el frasco lleno de agua, no vamos a tener buena aireación a nivel de las raíces y se van a terminar pudriendo. Esto suele suceder cuando se quiere hacer este mismo recultivo directamente en agua, y en este caso lo puse en un frasco en donde no tenía nada de sustrato y se terminó pudriendo toda la lechuga. Es por eso que siempre te voy a recomendar poner un sustrato que sea inerte, que me permita mantener esta humedad a nivel del tallo basal por donde van a salir las raíces, para que de esta forma tengan buena aireación y se puedan desarrollar bien. Y ya que estamos, vamos a sacar esta planta para ver cómo se fueron desarrollando todas estas raíces. Al principio cuesta, porque como la raíz va compactando más el sustrato, pero al final la terminamos sacando. Mirá lo que es esto de raíces, es algo impresionante y vamos a ver que por lo general aparecen bien en la zona basal de todo este tallo. Y esta planta, como la tenemos de esta forma, la podemos pasar directamente a tierra porque ahora estas raíces van a poder estar absorbiendo nutrientes de todo el sustrato nuevo que le pongamos. Cuando una planta de lechuga entra en floración, vamos a ver distintos aspectos desde el punto de vista anatómico que le va a estar sucediendo a la planta. Por un lado, vamos a notar que el tallo se empieza a alargar, tenemos entrenudos mucho más largos, la planta empieza a tener un sabor más amargo y esto es en defensa para que no se las estén comiendo. Y otro detalle que vamos a notar también es que el tamaño de las hojas se reduce totalmente. Es muy importante durante todo este periodo de floración que no le cortemos las hojas, porque si bien van a ser más pequeñas, estas son las hojas que le van a estar dando energía a toda la nueva vara floral que va a estar saliendo por arriba. Y si nosotros le cortamos estas hojas, no va a tener esta energía y van a salir flores mucho más débiles que les va a estar costando mucho el día de mañana poder dar semillas de buena calidad. Por lo general son flores de color amarillo, se terminan polinizando sin ningún problema porque vamos a ver que existen muchos polinizadores y para el final se van a estar formando todas las semillas que por arriba van a tener el típico plumerito, como es el caso por ejemplo del diente de león, pero en las lechugas las vamos a estar cosechando cuando veamos que está bien abierto y antes de que el viento se la lleve, porque este es el medio de dispersión para que la lechuga se autosiembre. Estas semillas recién cosechadas las podemos sembrar directamente en la huerta, pero te voy a recomendar siempre que parte la guardes para hacer siembras escalonadas y de esta forma vas a tener lechuga por mucho más tiempo. Espero que el video de hoy te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas, para que todos podamos estar enraizando esas lechugas que conseguimos en el mercado y que el día de mañana le vamos a estar sacando semillas para que las podamos volver a sembrar. Te mando un saludo grande. Chau.